¿Quieres conocer más sobre Opus y convertirte en un experto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Everardo López y este es nuestro canal de YouTube. Bueno, pues aquí en esta vista tenemos el resumen del presupuesto que hemos desarrollado desde el día que iniciamos con el curso. A modo de resumen, simplemente utilizando este botón de resumen de agrupadores, de esa manera podemos ver el resumen del presupuesto. Si nosotros le damos un clic a la pestañita de todos, permítame, déjame sacar mis notas. Ok, si nosotros le damos un clic aquí a todos, esto es en el menú principal. Ahí en el menú principal nos vamos hacia el icono de todos. Podemos ver el presupuesto de forma completa. Ok, entonces le damos clic a todo y aquí se despliegan todos los conceptos, ¿vale? Ahora, este presupuesto, recordemos que se construyó a través de las opciones del menú herramientas. Recuerda que aquí nos fuimos a herramientas, luego nos dirigimos a la Liga Office y enseguida abrimos el archivo que teníamos en Excel, ¿sí? A través del vínculo con Office, en el botón de abrir, aquí en este botón de abrir, abrimos nuestra hoja de cálculo donde tenemos el catálogo, y una vez que el catálogo de Excel pasa a formar parte de Opus, se encripta en la obra. Es decir, que tú te puedes llevar tu presupuesto, tu archivo de presupuesto a otra computadora y vas a ver este archivo de Excel aunque en tu computadora no tengas este archivo de Excel. Esto quiere decir que pues se queda asociado el documento de Excel en el proyecto, de tal suerte que cualquier consulta que queramos hacer la podemos hacer abriendo la Liga Office y tener ya el catálogo que fue utilizado para la comunicación con el sistema Opus, ¿vale? Las reglas, como te había comentado, las claves son muy importantes en el catálogo. Por eso hubo que estructurar varias claves para que se pudieran copiar a Opus, así como también las partidas, ¿no? Los agrupadores también se les asignó una clave y definimos una columna a nivel que nos define también la estructura de las partidas y subpartidas del proyecto. De modo que pues, podamos tener una vista de partidas, subpartidas y conceptos en este caso, ¿no? Ahora, la manera de cerrar la Liga Office es ubicándonos, dándole un clic a este tachecito, cerramos y regresamos a la vista original del presupuesto. De ahí lo que hicimos fue entrar al desglose del precio unitario y empezar a reproducir los precios que tú tenías de Excel que no tenían un análisis de precio, y le fuimos creando pues los recursos que necesita cada actividad. Entonces en este caso pues se creó una actividad con una categoría de 2 ayudantes que son los que se ocuparían para desmontar puertas y ventanas, y en esta cuadrilla recuerda que también le asignamos un código y esto se creó como un insumo compuesto. Se marcó la cuadrilla como un insumo compuesto porque a su vez le íbamos a tener que agregar las categorías de mano de obra, ¿vale? Entonces, si yo le marqué esta opción de compuesto, entonces significa que el costo unitario, cuando yo le dé doble clic o botón derecho de desglosar, me va a generar o voy a poder visualizar las categorías que forman parte de esta cuadrilla de trabajo. Como la cuadrilla de trabajo considera 2 ayudantes, aquí en la columna cantidad de esta categoría de ayudantes se le indicó cantidad 2, porque se trata de una cuadrilla de 2 ayudantes, ¿vale? ¿A qué costo? Bueno, primero le definimos el sueldo base. Si yo le doy doble clic al precio unitario, voy a ver que su sueldo base es de 214.30 por día. Significa entonces que 214.30, si lo multiplico por 7, le estoy pagando a la semana 1,500 pesos. Y esto lo dividimos entre 7 para que me devolviera 214.30. Automáticamente, cuando yo le indiqué 214.30, el sistema generó un factor de salario real de 379.24. Le generó automáticamente un factor. Ese factor, ¿cómo lo pudiéramos visualizar? Bueno, recuerda que la primera acción que yo hice fue darle doble clic al precio para que se abriera esta ventanita. Eso me va a permitir de manera fácil poder cambiar el salario de este trabajador. Esto es como sueldo base. Si yo quiero ver las propiedades de este recurso, que es el ayudante general, le doy clic, me ubico por supuesto en ayudante general, botón derecho, modifico, y aquí en la modificación, aquí ya puedo ver que este salario está asociado a un cálculo de factor del salario real de jornadas de 8 horas
y que automáticamente el sistema generó un factor de salario real del 1.7696 por 50. Esto lo va a hacer por cada categoría que ingresemos. Por lo tanto, de estos 214 llegó un salario final de 379.24. Sí, por supuesto. De hecho, es parte de lo que continúa en el curso. Estuvimos viendo cómo se generaban las cuadrillas de trabajo para luego, esto me determinaba la estructura de los recursos que voy a ocupar en mi presupuesto. Pero una vez que yo ya creé esa estructura, entonces ya puedo ir a configurar el factor de salario real para poder tener, para conocer cómo se distribuyen, cuáles fueron las consideraciones que tomó la hoja de cálculo que viene por defecto por el fabricante, y no obstante nosotros les vamos a poner su valor. Esto lo vamos a tener que ver para que veas cómo se despliega todo esto. Es decir, nos vamos a enterar cómo llegamos a este factor del 1.769650, ¿vale? Teóricamente es el tema que seguiría. Pero, como nos ganó la emoción, nos fuimos a darle rendimientos a las tareas, de manera que eso me sirviera a mí para saber si estaba cobrando muy caro o estaba cobrando muy barato. El resultado fue que estabas cobrando muy caro, pero muy caro, ¿no? Entonces buscamos en ese procesito que ahorita vamos a resumir, buscamos en ese procesito tratar de mediar el rendimiento de manera que no se fuera tan abajo, pero que tampoco al ponerle un rendimiento muy bajo se saliera de realidad que una cuadrilla se tardara un día para retirar una ventana, ¿no? Eso nos da como pauta el que busquemos siempre la objetividad en un precio unitario, ¿no? Entonces ahí básicamente fue lo que hicimos. Entonces ahorita voy a caminar. Entonces se crearon las dos categorías. Automáticamente se creó un costo unitario y por ende nos dio un resultado de 758.48 el costo de estos dos ayudantes, y se le asoció un mando intermedio. Recuerda que en un proyecto de construcción siempre va a haber un mando intermedio para los sueldos no profesionales, que no tiene que ver con el supervisor o el residente de obra, sino más bien la supervisión de los oficiales y ayudantes que va a tener tu proyecto, que en este caso habíamos comentado que puede ser un maestro de obra o también puede ser un cabo de oficios. O para no confundirnos entre cabo y maestro de obra, decidimos ponerle mando intermedio, ¿vale? Es que depende, mira, yo creo que ahorita por el tipo de proyecto que tú haces, que es por ejemplo esta adecuación de esta casa, no necesitas un maestro de obra para ello, porque realmente la distribución de los recursos las puede controlar incluso el mismo oficial, pero pues a su vez puede haber un maestro de obra o cabo que supervise a estos oficiales, ¿no? En caso de que no existiera esa figura en tu proyecto de construcción, pues lo eliminas para que no te genere un sobrecosto, pero normalmente pues el cabo o el maestro de obra son los que definen la calidad de lo que se está haciendo, ¿no? Independientemente de que el residente de obra sea el quien dé el visto bueno para el pago de ese contratista o subcontratista de las tareas que realizó a destajo. Entonces, bueno, ya comentábamos, ¿por qué no pusimos el maestro de obra? Porque a lo mejor el maestro de obra no se requiere para ese tipo de proyecto. Bueno, quitamos al maestro de obra y pusimos la figura del cabo de oficios. Ese cabo de oficios le trasladamos una porción de la cuadrilla. ¿Por qué esa porción de la cuadrilla? Porque cuando lleguemos a los trabajos, por ejemplo, de pintura, que lleguemos a los trabajos de herrería o cancelería, en todos esos va a haber siempre un oficial y un ayudante y el cabo, ¿no? Entonces, para no duplicar el cabo y no se nos salga el presupuesto en costos de mano de obra, pues el mando intermedio debe de contemplar una pequeña fracción, ¿no? Entonces, esa pequeña porción de la cuadrilla, ¿qué porcentaje sería? Bueno, más allá del porcentaje que normalmente en el medio se le conoce como un décimo de cabo, en realidad aquí es por la cantidad de personas que supervisa un cabo o un maestro de obra. Para efectos promedios, el mando intermedio o el cabo de oficios tiene la capacidad de supervisar a 20 personas en una jornada de trabajo o en un proyecto de construcción. Ahora, ¿por qué le pusimos el décimo? Porque esta cuadrilla tiene dos elementos. Al momento de ponerle la cantidad de dos elementos que conforma esta cuadrilla por 20 que es capaz de supervisar en una jornada de trabajo, nos da el décimo de cabo, ¿vale? Aquí pudiéramos pensar que esa reglita de 20 pues está mal, porque hay proyectos
de construcción donde solamente tengo a 10 personas. Es un proyecto muy pequeño. Entonces, bueno, pues entonces tu fracción debería ser 2 entre 10, ¿no? Y entonces esto ya te aproximaría pues a la cantidad de cabos que se pudiera controlar en un proyecto. Pero para efectos de promedio, aquí le pusimos 2 y 20, que es la capacidad de supervisión. Eso nos dio el décimo de cabo y por lo tanto esto nos generó un costo de cuadrilla de 832.70. ¿Vale? ¿Cómo me salgo de este desglose para llegar a este primer nivel? Porque recuerda que cuando el sistema le dimos doble clic a la cuadrilla digamos que pasó a un primer nivel y dentro de sus entrañas de esa cuadrilla de trabajo se generó el desglose, que es un segundo nivel. Digamos que este sería el primer nivel de composición y este sería el segundo nivel de composición. Para salirnos de ese nivel le doy escape o tachecito en la parte media derecha y salgo del desglose para llegar entonces al primer nivel de composición, que es donde tengo mi cuadrilla, tengo la herramienta y tengo el equipo de seguridad. ¿Vale? Ya que llegamos al costo de la cuadrilla de 832.70, le pusimos el rendimiento de la cuadrilla de trabajo para que nos diera un costo por desmontaje de ventanas. En este caso el criterio fue el siguiente. ¿Te acuerdas que inicialmente habíamos tomado en consideración que esta cuadrilla era capaz de desmontar 20 ventanas o 25 ventanas por día? Esto nos dio un total de 41.64 el costo por cada ventana. Tú lo consideraste muy bajo porque pues a lo mejor la gente no te cobra, el destajista no te cobra 40 por desmontar una ventana, pero tampoco te cobra 300, ¿estás de acuerdo? Como lo traías. Entonces, en ese afán de llegar a un punto medio, le pusimos que la cuadrilla era capaz de desmontar 10 ventanas por día. Como ya le aplicamos un sobrecosto, que ese sobrecosto más o menos son tus datos que le aplicaste al proyecto, automáticamente pues el sistema creó un costo directo de 87.44. Al cerrar la matriz, el desglose con escape o con el tachecito, llegamos a un costo de 87.44 y un precio de venta de 109.30. ¿Vale? No sé si tengas a la vista el costo base. Ok, entonces si no lo tuvieras, recuerda que también originalmente estaba así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue sobre la cabecera de columnas, sobre estas cabeceras lo que hicimos fue botón derecho, mostrar, y se abre esta ventana de columnas ocultas en la vista del presupuesto. Y que esas columnas las puedo hacer visible dependiendo de las necesidades que tenga en este caso el usuario. A nosotros nos interesó ver el costo base, es decir, el costo directo, para saber cuánto estaba cobrando a costo y cuánto a precio. Entonces tomé la columna costo base y la arrastré para acá, ¿vale? Ahora, ¿cómo llegué al precio de venta? Pues recuerda que también nos fuimos al menú de herramientas, utilizamos la opción de pie de precios unitarios, esta opción que tenemos acá, le dimos un clic, se abrió esta línea. Aquí, como todavía no es el tema de explicar el pie de precios unitarios, únicamente lo que hicimos fue agregar un indirecto más una utilidad del 25% sobre tus costos, y esto hizo que el sistema generara un precio de venta del proyecto. En este caso, ahorita como llevamos pocas matrices realizadas, de hecho estamos nada más en la remoción de puertas, tengo un costo de desmontaje y un precio de desmontaje, ¿no? Ahí ya tengo esos costos. Me parece que a ti te dieron 8,000 pesos, algo así, ¿no? Entonces, como es una partida que no impacta mucho en el presupuesto, realmente salir con 3,000 o salir con 8,000, pues no impacta mucho, ¿no? Si esto después lo cotejamos con el resto de las tareas que se van a tratar más adelante, ¿vale? Acto seguido, después de que utilizamos la opción de la creación de la primera matriz, le hicimos el desglose, le aplicamos el rendimiento, y después, como la eliminación de la ventana en cocina le iba yo a cobrar el mismo precio, entonces lo que hice fue habilitar la columna matriz, que es la que aparece aquí en este momento. Esta columna matriz, recuerda que la habilitamos. Y esta columna matriz lo que hice, pues si yo ya hice aquí un precio unitario que es la CD001,
se la paso a la tarea de ventana en cocina, y también se la pasamos a la ventana en baño. Decidí cobrar lo mismo, por lo tanto estas tres matrices se asocian a cada una de estas tareas o conceptos de trabajo. Por eso es que nos da aquí el mismo precio unitario. Si yo moviera los precios unitarios del primero, automáticamente se modificarían en los demás porque forman parte de la misma matriz. ¿Vale? No, señor. No, señor. Acuérdate que por un lado decidimos que esta fuera la clave de mis conceptos de trabajo. ¿Vale? Entonces, lo que yo hice fue crear una matriz que fue por casualidad. Al darle doble clic se generó esta clave, la CD001, se creó, y esa matriz lo que yo hice fue replicarla a todas las demás. O sea, yo se las repliqué a estas que tengo aquí, a esta y a esta. ¿Por qué? Porque todas estas tres tareas iban a tener el mismo precio. Entonces no tenía sentido de que yo estuviera creando una matriz si esta pues se la iba a aplicar a esas dos más, y por lo tanto pues van a tener el mismo precio, ¿no? Si yo decidiera mover el precio unitario, vamos a suponer que yo decidiera mover el precio unitario, vas a notar, de hecho lo voy a hacer acá, mira, y lo voy a mover tantito para que veas que en el caso de la CD001 todos estos se van a mover, excepto el CD005. Esto no se mueve, pero sí se movería el CD001. Si yo cambio el rendimiento y aquí le digo que desmonto 8 ventanas por día, al momento de darle a cerrar, observa cómo los tres precios unitarios se movieron, porque forman parte de la misma clave de matriz, y esta clave de matriz pues es diferente a tu clave de cada concepto de trabajo. Sí, fueron lo que tomamos como copia, digamos, ¿no? Arrastrando y soltando. Exactamente, así es. Ahora, sí, dale. Ajá, doble clic. Ajá. Sí. Ajá, el análisis de precio. Sí, porque hay un segundo análisis. Por eso es que, y ahora recuerda que la instrucción que yo le di para que se fuera un segundo análisis, al momento de crear la cuadrilla y modificar, le marqué esta opción de insumo compuesto. Si no tuviera marcar esta opción de insumo compuesto, entonces ya no tendrías un segundo nivel de composición. Pero como yo en esa cuadrilla quería desglosar los recursos que forman parte de esa cuadrilla, doble clic, agregué al ayudante y agregué al mando intermedio que forman parte de esa cuadrilla de trabajo. Así es. Y si a su vez, vamos a suponer que no es el caso, el ayudante general tuviera un desglose, entonces aquí en modificación marco la casilla como un insumo compuesto, y a su vez se crearía otro desglose y otro desglose y otro desglose, tantos desgloses como el cliente lo desee. No es el caso, entonces le voy a dar cancelar, ¿vale? Ok, en el caso de la siguiente ventana, que es la ventana de escalera de 1.6 por 1.5, esta escalera pues tuvo otro precio, pero como es la misma cuadrilla que va a ejecutar los trabajos, lo que hicimos, como es otro precio, entonces la CD05 obligadamente tendría que ser otra matriz. Por eso esta es diferente que estas que están acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya dentro del precio unitario, el doble clic, el rendimiento bajó. En el otro desmontábamos 10 ventanas por día, y en esta tarea o trabajo o concepto, que la ventana es más grande, decidimos que el rendimiento fueran 7 desmontajes por día. Por lo tanto, el costo se incrementó. Por eso es que aquí tengo un costo diferente. No sé si ya modificaste el rendimiento de la cuadrilla del concepto 001, la CD-0001, o le dejaste el mismo rendimiento que traíamos. Si quieres vamos a dejar ok. Entonces le modificaste el rendimiento, le pusiste 8.
Ok, vamos a regresarlo a 10, ¿no? Ok, entonces estamos igual. Ok, quiere decir entonces que está en 109.30. Uh-huh. 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 A ver, estamos hablando de la cuadrilla de trabajo. Estamos hablando dentro del desglose del costo unitario. Aquí en el mando intermedio. ¿Te refieres a este? Sí, pero no importa, porque eso se lo hicimos manualmente. Ponle 2 entre 20 entonces al mando intermedio. Y se va a quedar guardada la fórmula. ¿Sí? Ajá. Sí. No. Bueno, creo que el... A ver, y es que pues, entiendo tu caso porque tú tienes, digamos que dos necesidades aquí. Una, aprender a manejar el sistema Opus para elaborar presupuesto, pero también la otra parte es que conozcas la metodología, ¿no? Y eso es esencial para el buen manejo del sistema Opus, ¿vale? Entonces, lo que vamos a plantear aquí son básicamente rendimientos que no tienen que ver con las cantidades de ventanas que yo tenga, sino las cantidades que es capaz de que una cuadrilla de trabajo desarrolle en una jornada de trabajo, ¿sí? Tomando en consideración que tu jornada es de 8 horas, pero habíamos comentado que se pierde un 20% de productividad, y eso me fui corto. De 8 horas, pues realmente pues sus horas efectivas de trabajo se van a 6.40 horas, ¿no? Porque teóricamente perdemos un 20% de productividad. Sobre esas 6 horas tú debes de partir para decir cuánto es capaz de hacer un elemento o una cuadrilla de trabajo en una determinada tarea. Pongamos, y no tiene que ver con tu cantidad de ventanas, simplemente es proyectarla. En este caso, como es una tarea de ventana, pues sí, la lógica sería entonces preguntarle al sistema, responderle al sistema, ¿cuántas jornadas o cuántas piezas de ventana es capaz de desmontar una cuadrilla que se conforman de 2 elementos? Es capaz de desmontar en una jornada de trabajo. Como ya sabemos los costos de mano de obra, lo que nos ocupa ahora es ponerle el rendimiento, pero no se pone el rendimiento dentro de la cuadrilla, sino más bien en la cuadrilla en sí. Cierro el desglose y aquí es donde yo le defino el rendimiento. ¿Cuántas ventanas es capaz de desmontar esta cuadrilla en una jornada de trabajo? Y esto me va a dar la resultante del rendimiento por el costo, nos da el costo por metro, por pieza, o por metro cuadrado, o por metro lineal, o por destajo, ¿no? Este es el máximo que te cobraría un contratista para que tú pudieras... Bueno, no, de hecho, sí, como estamos a costo, así sería, ¿no? Que lo más que te puede cobrar este destajista cuando te empieza a desmontar las ventanas sería que te cobre 87 pesos por cada ventana desmontada, porque tú en tu presupuesto le estás considerando un rendimiento de 10. Pero si por cuestiones del contratista él dice, no, pues yo te voy a cobrar 150 pesos por cada ventana desmontada, entonces bueno, pues lo que vas a hacer aquí es ver qué significan estos 150 pesos, ¿no? Si yo le pongo 150 pesos al total, me va a decir que con esos 150 el rendimiento bajaría de 10 desmontajes por día, bajaría a 5 para que el contratista te cobrara 150 pesos. Pero como tú cobraste 300 pesos, vamos a suponer, voy a recordar un poquito lo que pasó. Tu precio de venta era de 300 pesos, si no mal recuerdo, por desmontaje de ventana, pero ese ya es precio, ¿vale? Si yo a los 300 le divido el 25% de sobrecosto que tú aplicas entre indirecto y utilidad, tengo un precio de 240 pesos, ¿vale? Si yo le indico a Opus que ahora serían 235 pesos, porque hay que sumarle la herramienta y el equipo de seguridad, más o menos vas a llegar a 240, ya me pasé un poquito, vamos a suponer que aquí serían 230 pesos. Aquí estoy llegando a 241 pesos, lo que tú traías en tu presupuesto. Con estos 230 pesos que tú le dijiste al sistema que ibas a cobrar por cada ventana desmontada, el rendimiento realmente baja sustancialmente y te dice que a ese precio, sabiendo el costo de esa cuadrilla de trabajo,
tu rendimiento es de 3.62 ventanas por día, ¿vale? De manera que yo al cerrar el desglose, bueno, pues todos los que tienen el mismo precio se van a desglosar y ve cómo entonces llego a los 300 pesos que estabas tú cobrando en el presupuesto. Pero esto ya pasó factura, ¿no? Esto ya nos dimos cuenta que es demasiado bajo. Por eso lo equilibramos, ya no le pusimos 20 ventanas como tú me dijiste en principio por rendimiento, sino lo mediamos y le pusimos 10. Y eso me dio una colocación de 87 pesos por ventana, lo que significa que a la hora de tú ejecutar los trabajos tú no le puedes pagar más de ese importe al contratista porque fue lo que te aceptó tu cliente. Si tú llegaras a pagar, ¿qué empezarías a notar de este presupuesto? Empezarías a notar pérdidas, ¿vale? ¿Preguntas? Sí, claro, pero obviamente le das un rendimiento, es como si me pusiera, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Si me pones a pintar 1 metro cuadrado de pintura, yo no le puedo pagar al pintor la jornada de trabajo por pintarme 1 metro cuadrado de pintura. Teóricamente no sería así. Ah, bueno, pero para efectos de pago por evento, pues igual y sí, ¿eh? O sea, si tú, por ejemplo, vas a pintar un muro de tu casa y son 4 metros cuadrados de ese muro, pues a lo mejor el pintor te va a cobrar 500 pesos por pintarte ese muro. Y entonces tú le vas a decir, oye, espérate, pero por rendimiento tú me haces 40 metros cuadrados de pintura. Tú me deberías cobrar como 20 o 30 pesos por metro cuadrado. Cuando es pago por evento, pues tú pagas la desgracia en el pago por evento, ¿no? Pero cuando ya es un proyecto donde involucra volumen, entonces ahí es donde el precio unitario sale a relucir y te serviría como un esquema de negociación contra el contratista, si lo quieres ver así, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto fue lo que avanzamos en estos 2 días de estar copiando el proyecto, creando la cuadrilla de trabajo, luego asignándole un rendimiento, luego aplicándole los elementos a cada concepto de trabajo, y me parece que la práctica era que tú agarraras este proyecto y empezaras a tratar de reproducir los precios, ¿no? De cuánto hubieras cobrado tú. Porque probablemente pues ahorita vimos un concepto que estabas cobrando más, pero pudo haber sido que por análisis estuvieras cobrando menos de lo que planteaste en el presupuesto. ¿Sí? No. En la etapa de un presupuesto tú no puedes jugar a hacerle a Dios. O sea, en un presupuesto tú consideras lo que vas a necesitar más los posibles imprevistos que se puedan suscitar. Habría que identificar qué tipo de imprevistos son. Si le atañen a los materiales, a la llegada de los materiales al sitio de trabajo o a la mano de obra. ¿Cuáles son esas variantes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de ya la experiencia que has tenido a lo largo de toda tu vida profesional, entonces cuando tú estás planteando el presupuesto, igual le aplicas un factor de experiencia, no un factor de miedo que luego le llaman los contratistas, los constructores. Entonces, de tal suerte que cualquier contingencia pues la tengas de alguna manera contemplada en el presupuesto. Pero tampoco puedes ser tan pesimista, porque el ser pesimista lo que va a hacer es que vas a inflar tu presupuesto. Y al inflar tu presupuesto, pues puede que el cliente te diga, pues no me alcanza el presupuesto para ello. O si te está concursando, pues corres el riesgo de que tu competidor haya sido menos pesimista que tú y tenga más probabilidades de que el proyecto se le adjudique a él y no a ti, ¿vale? Por eso es muy importante buscar siempre una media. Ahora, en la medida que vayamos avanzando en el curso, nos vamos a percatar de qué cosas sí podemos prever en el presupuesto con respecto a mano de obra y qué cosas no podemos prever. Lo que sí les he dicho a la gran mayoría de mis clientes es que no podemos jugar a ser Dios, ¿no? Ah, pues va a pasar esto, ¿no? Ah, pues va a llegar un huracán y va a parar las actividades, por lo tanto voy a contemplar 3 días por caída de la gente, provocado por el huracán, ¿no? Ah, y aparte pues mi gente pues es muy floja y los lunes no va a llegar, ¿no? Entonces le meto 4 días. Entonces ahí empiezas tú como que a especular demasiado, y lo que esto provocaría es lo que ya te comenté, ¿no? Que vas a inflar mucho tu presupuesto y puedes perder al cliente. Ajá.
No, es que también esto tiene que ver en la negociación. Hay sucesos en la obra que puedes tú absorber y hay sucesos en la obra que no puedes absorber. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú pagaste el curso del Opus, del manejo del Opus, ¿vale? Y ya con respecto a lo que se ve en el guión del curso de Opus, ya debimos haber avanzado un montón, pero me percaté que la parte de la metodología te estaba haciendo falta y de manera importante. Entonces lo que hice fue meterme a la metodología, aunque esto implicara que los tiempos del curso se estaban como que agotando, ¿no? Entonces es algo que yo puedo decidir absorber o no absorber. En ese caso, pues no te he comentado nada acerca de lo que te va a costar al final. No es cierto, no es cierto. No, yo lo puedo absorber, de verdad no me quita nada. No, bueno, sí me quita tiempo, por supuesto, ¿no? Pero tampoco es algo que me quite el sueño, ¿no? Que diga, ay, no voy a poder dormir porque ¿cuánto le voy a meter a la factura de Irving, ¿no? No, por supuesto que no. Hay cosas que tú puedes absorber, pero hay cosas que no pueden absorber. Te voy a poner el ejemplo, que tú me digas, a ver, Everardo, no le estoy agarrando muy bien la onda Opus porque no te entiendo muy bien cómo se calcula el costo horario de la maquinaria y tampoco entiendo el tema de los movimientos de tierra y la eficiencia, no entiendo nada de eso. Necesito que me des 30 días más para que me nutras en la metodología, ¿no? Y aparte que no me cueste, o sea, espérate tantito, ¿no? Ahí tendríamos que negociar porque hay cosas que puedo absorber y hay cosas que no puedo absorber. Entonces, en el caso de los proyectos de construcción sucede lo mismo. Si tú eres un contratista que ofrece un presupuesto y ese presupuesto se gana, pero después estás queriendo meter extras, de modo que tú se lo entregas al cliente y le digas, mira, esta fue mi lista de extras y me debes de lo que pactamos, me debes 70,000 pesos más, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces lo que va a pasar con el cliente es que ya no te vuelve a contratar en primera, ¿no? Y segunda, pues que te etiqueta como un contratista marrullero. Le llaman aquí en México al marrullero, al quien trata de sacar un provecho de conceptos de trabajo para cobrar más de lo que se pactó en el presupuesto. A lo mejor para un proyecto de obra privada, pues sí se le puede encajar el diente al cliente, ¿no? Y eso si el cliente no te estableció sus reglas de trabajo. Pero en obra pública no puedes hacer eso porque ya está bien fundamentado el rol que debes de jugar como contratista. Pero hay cosas que son negociables. O sea, entiendo que vamos a suponer que tú estás en una remodelación y de repente te llegue una junta de vecinos y te detengan la obra y te paren el proyecto, no te dejen trabajar, no dejen entrar a la gente. El cliente debe de entender eso, que fueron cosas que tú no previste en el presupuesto, pero que están sucediendo en la realidad. Entonces, en la negociación se puede prever que con el cliente pactar algo de esa pérdida que tú estás teniendo. A lo mejor no del 100% porque tampoco es culpa del cliente, sino de factores externos, ¿no? Entonces pues llegas a un punto en que comparten riesgos y entonces tú le dices, bueno, pues de estos 5 días que perdimos del proyecto, pues bueno, pues échame la mano con el 50% y yo absorbo la otra parte, con la finalidad de que el proyecto salga a flote, ¿no? Y termine lo mejor posible. Entonces ya te conviertes en un contratista negociador, ¿no? En un contratista que pues es la etiqueta de confiable, ¿no? Más que de marrullero, ¿vale? Entonces, esos serían las preponderantes. Ahora, sí, ¿qué vamos a seguir viendo en el presupuesto? Sí, vamos a ver muchos aspectos que en la etapa de un presupuesto se pueden prever y que ya estén contemplados, ¿no? No podemos minimizar el total, no podemos eliminar el riesgo total de lo que sucede en la realidad, no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos minimizar. Esa frase me fue dicha de un jefe que tenía yo en Holcim y se la compré y eso lo aplico para ejemplos como estos, ¿no? Entonces la idea no es eliminar riesgos en un presupuesto, pero sí tratar de minimizarlo, de manera que el precio final pues salga bien y no tengas problema al final. Ok, yo no sé cuáles son las historias que me tienes preparada con respecto a lo que sucedió con este proyecto, pero en la medida que vayamos avanzando te darás cuenta que posiblemente alguna de esas cosas se pueden prever desde aquí, desde la etapa del presupuesto. ¿Ok? Bueno, entonces la siguiente tarea que tú vas a tener que hacer si es que no has empezado a trabajar con Opus es tratar de ir armando tus precios unitarios y cuando te surjan dudas respecto a un análisis,
pues me las consultas y con gusto lo llevamos a cabo, ¿no? Para que sigamos avanzando y te aclare ahí otros aspectos de las dudas que se vayan generando. Ok, bueno, vamos a entrar al siguiente tema, que es